Adornos, luces, casas adornadas, pavos, regalos que te dejan en ceros o números negativos en tu tarjeta de crédito, rosarios, Jesucristo, esferas, niños, 10 borrachos que se pelean por lo que pasó hace 4 años, cuentos y el famoso pino. El famoso pino de Navidad es lo más característico de la Navidad, irónicamente. La Navidad, dulce Navidad. Antes los niños se conformaban con regalos simples, como carritos, pistas y cosas así. Ahora solo piden tabletas y celulares solo para quedarse ahí pegados todo el día. Charles, el mundo no es el mismo de antes. Pero no estamos aquí para eso. Antes, en la Navidad, había buenos cuentos navideños. Y uno de los más clásicos es... No, ese no. Eso lo ponen cada año en el Canal 5 como si no hubieran más películas. Una de esas películas que pueden poner es uno de los cuentos más famosos, Los fantasmas de Scrooge. Este es una adaptación de una novela de Charles Dickens llamada Christmas Carol. Este fue un popular cuento y ahora tienes muchas adaptaciones, como este cuento, y este otro. Fue tanta la popularidad de este cuento que en casi toda serie hay una adaptación de este famoso cuento. Y eso es lo que vamos a ver en este video. Otra adaptación, pero como soy Brony, esta adaptación va a ser de la serie de My Little Pony. Y sin más por agregar, empecemos con esta review navideña del capítulo Día de la Fogata. My little pony, my little pony. El episodio empieza con una canción con los ponis adornando Ecuestria y preparándose para recibir el Día de la Fogata, con algunos errores de traducción. No entiendo muy bien si es el día de la fogata o la víspera de ella. Tu primera víspera de la fogata. El día de la fogata llegó. ¿La víspera de la fogata? La víspera de la fogata. Feliz día de la víspera. Feliz día de la fogata. El día de la fogata. Pero bueno, la canción está bonita. Después de esta canción nos damos cuenta que Starlight Glimmer no piensa celebrarla porque cree que es... Solo creo que esa celebración es algo tonta. Esa celebración es algo tonta. Cuento del Día de la Fogata. Es un día principalmente dedicado a los regalos y a los dulces, ¿cierto? ¿Y por qué te negarías a obtener regalos y dulces? ¡Es una locura! Spike tiene razón. ¿Quién se negaría a tener dulces y regalos gratis? Digo, hasta los hoteles los reciben. Sí, no para recordar una vieja historia. Si no saben de qué historia hablan, no se preocupen porque más adelante les explican. Ponis, pegasos y unicornios cantaron alrededor de una fogata para luchar contra el invierno eterno causado por los Wendigos. ¿Ven? Lo explicaron en menos de 3 segundos, pero Twilight mejor le contará otra historia que se llama El cuento de la víspera. Y así empieza esta historia dentro de una serie, donde en el cuento todo es bello y colorido, excepto una casa, donde vive el unicornio poderoso que quería ser perfecto, con su ayudante Snow Dash, que le dice que la víspera es tonta y bla bla bla. Odio la víspera de la fogata. ¿Por qué? Porque hace que todos los que te ayudan se vayan. Después empieza un musical con copyright que debo evitar a toda costa para que no me bloqueen el video y con una referencia. ¿O no, Sherlock? Pero bueno, al final creó un hechizo, pócima y... para eliminar el día de la fogata, víspera, etc. Un momento. A Snowfall no le gustaba el día de la fogata, así que decidió hacer un hechizo para eliminarlo por completo. Eso me parece un poco extremo. Dice la Pony que intentó hacer a todos iguales, reemplazando sus cutie marks con signos iguales. Perdón, tenía que hacer eso. Oh no, Snowfall va a borrar el día de la víspera / día de la fogata, a menos que alguien intervenga. ¿Estás segura que quieres hacer esto? ¿Quién anda ahí? El espíritu de las fogatas pasadas, esa soy. Y tú y yo debemos tener una pequeña charla. ¿Un espíritu? Sí, Applejack tiene el rol del fantasma de las navidades pasadas. Y como es costumbre, la lleva el pasado tipo Santa, y renos, musical, y una niña que está viendo cómo esa pony vuela. Porque asumo que no ve el espíritu y... no sé qué pasa ahí. Después nos revelan que Snowfall sí amaba el día de la fogata, pero... ¿qué hizo que este pony odiara el día de la víspera? ¡Averigüémoslo! ¿Qué crees que estás haciendo, Snowfall? Decorando el
aula de clases para la víspera de la fogata, profesor. Dijiste que querías aprender a ser una unicornio poderosa, ¿o no? ¿Así es? ¿Y cómo te convertirás en una unicornio poderosa? Trabajo duro, aprendizaje y usar mis habilidades para mejorar Equestria. ¿Y cómo esto te ayudará a aprender magia? Quiero ser fuerte para detener a los Wendigos y ayudar a los ponis. Esa es una historia tonta que le dicen a los pequeños. La magia requiere tiempo para aprender. Sí, su profesor le dijo que era una pérdida de tiempo y destrozó sus esperanzas. Como ella destrozó mi corazón. Y por ello Snowfall no tiene amigos. Pero regresemos al presente donde el espíritu se ha ido. Pero llega otro y en lo personal mi espíritu navideño favorito. ¡Snowball Frost! ¡Soy yo! ¡El espíritu de los presentes el día de la fogata! Pinkie Pie, eres el mejor espíritu que he visto en toda mi vida. Una cosa, aquí en este cuento se le conoce como espíritu de... ¿Me la repiten por favor? ¡El espíritu de los presentes el día de la fogata! De eso. Y aquí hay otro error. No significa nada, Pinkie. 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 Pinkie Pie, Pinkie Pie, Pinkie Pie, Pinkie Pie, Pinkie Pie, Pinkie Pie, Pinkie Pie. ¿Vieron? La llamó Pinkie en vez de espíritu. Y recordemos que aquí tienen otros nombres. Y no se conocen mucho. Es hora de otro musical. El oportunidad también mi favorito. Con algunos errores de animación. Esa niña que está ahí murió bajo la nieve en otro cuento. Y este bonito letrero que dice que no olvides animar a los ponis hablándose entre ellos. Espera, el animador tenía que quitar ese letrero y no lo quitó. ¡Buen trabajo! Y con tus amigos debes estar. Y con ellos siempre debes estar. ¿Qué? ¿Sabes que estás imitando la voz de Pinkie Pie, verdad? No es verdad. Claro que sí, esa es la voz de Pinkie. Entonces, ¿qué pasó después? Bueno, la fiesta estaba... ¡Espera! ¿Podemos tener un descanso? Tengo que rellenar mi chocolate. Y yo tengo que descansar la voz, así que esperemos a que vuelva Spike. Tomemos un chocolate caliente. Ok, estoy listo. Muy bien, sigamos con la historia. La fiesta estaba en su máximo esplendor. Snow Dash. Hola, Mary. ¿Pero qué es lo que te pasa, querido? Un momento. ¿Le dijo querido? ¿Es hombre? Sí, chista, sadistic, surprise, Bueno, en esta escena básicamente Dash se queja de que Snowfrost no le gusta el día de la fogata, va a la víspera, haciendo que este se siente mal. Y en lo personal, en la siguiente escena es lo que me dio risa. Yo también. Lástima que esta será la última que habrá para siempre. 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 Sigamos con el siguiente espíritu. Y a la vez, vamos al futuro, donde el espíritu le explica que sí tiene éxito en borrar el día de la fogata con su hechizo / pócima. Al borrarlo, pues los Wendigos de la historia congelaron toda Equestria, pero como todavía no lanzan el hechizo, vuelve a la normalidad, haciendo que esto celebre con los demás ponis el día de la víspera y se acabó el cuento. Sí. Y Starlight, que no le gustaba el día de la fogata, también celebra el día con los demás porque también aprendió una lección y se acabó el capítulo. ¿Qué puedo decir? El capítulo en sí me gustó, aunque tiene errores de traducción y animación. Un gran capítulo navideño para estas fechas. Y que no vayan a volver a poner mi pobre angelito, por favor. Bueno, eso ha sido todo. Por mi parte. Yo soy el pequeño Freddy y te deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Este ha sido mi último video del año y nos vemos en el año siguiente. ¡Feliz Navidad!